90 años. Cooperativa junto a ti. Esta es una historia increíble. Ocurrió en el Valparaíso de 1936. Eran los años en que el nazismo ya aterrorizaba Europa y el principal puerto chileno de la época recibía la visita del buque escuela alemán, el Prewold. El navío se acercaba al puerto, se preparaba para el anclaje y algo pasó. Un marino alemán se lanzó al mar, comenzó a nadar con todas sus fuerzas a la orilla. Su nombre era Herbert Menzel y con gran esfuerzo logró llegar a la costa, visiblemente afectado. Como pudo, le explicó en señas a quienes lo recibieron que era ingeniero, que por favor lo ayudaran, quería desertar. Quienes asistieron al marino ingeniero lo llevaron hasta el edificio de la joven radio cooperativa vitalicia a pocas cuadras del puerto, para protegerlo, para esconderlo. Allí recibió ayuda. Primero lo ocultaron en Placilla, donde estaba la antena de la radio. Cada noche los trabajadores de la emisora lo cambiaban de casa, mientras oficiales de la Gestapo que llegaron a bordo del Prewold buscaban al desertor por la ciudad. Finalmente el buque escuela alemán abandonó Chile con un pasajero menos y Herbert se convirtió nada menos que en radiocontrolador. Los aviones aliados golpean incesantemente la fortaleza europea. Los comunicados. 3 años más tarde comenzó la Segunda Guerra Mundial. Se prolongó hasta 1945, cuando el terror nazi llegó a su fin. Y al puerto de Valparaíso llegó esta vez un transatlántico. Entre los pasajeros venía una mujer que comenzó a recorrer la ciudad con una fotografía en las manos. Se la mostraba a quien se le cruzara, decía buscar a su hijo y lo encontró. Así fue que Herbert Menzel regresó a Alemania junto a su madre. Otra alemana que escapó del nazismo fue la actriz y cantante Marlene Dietrich. En 1939 renunció a su nacionalidad, obtuvo la ciudadanía estadounidense y realizó una brillante carrera en Hollywood. Por esos años, en medio de la guerra, Lili Marlene, una canción que narra la despedida de un soldado y su novia, se transformó en un emblema para los nazis. Sin embargo, en 1945, Marlene Dietrich le dio un giro al símbolo. No solo grabó su propia versión en inglés, sino que viajó a Alemania para cantarla en apoyo a los soldados aliados que vivían los últimos días de la guerra. Outside the barracks, by the corner light. En los años 50, esos acordes, esa voz se escuchó en Chile. Marlene Dietrich es solo una de las tantas figuras de talla mundial que ha pisado los estudios y auditorios de la radio cooperativa. I see trees of green, red roses too. A ella se suman nombres como la actriz Ava Gardner, los músicos Rafael, Armando Manzanero, Nat King Cole e incluso Louis Armstrong. What a wonderful world. Muchos de ellos actuaron en los históricos auditorios de Cooperativa Vitalicia en Valparaíso y también aquí en Santiago, este último en la calle Bandera con capacidad para más de 300 personas e inaugurado a fines de los años 40 con la presentación de Javier Cugat y su orquesta tropical. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años. Cooperativa junto a ti. ¿Cómo estás? Soy Sebastián Esnaola y te voy a acompañar en este capítulo a recorrer esa relación mágica entre la radio y la música, ayer y hoy, a escuchar parte de la historia de la cooperativa y su rol en la difusión y promoción de la música chilena. Te doy la bienvenida. Aquí empezamos. ¿Qué sería de la radio sin la música? ¿O qué sería de la música sin la radio?
Desde sus inicios, en febrero de 1935, cuando se inauguró la cooperativa en Valparaíso, la música estuvo presente. Ese acto, con discurso presidencial incluido, se cerró con una representación musical que incluyó un coro de 15 voces en estudio. Se interpretaron piezas clásicas de Mendelssohn, Saint-Saëns y Nevin. Señoras y señores, muy buenos días. CB 78 y CB 970 de Valparaíso, Radio La Cooperativa Vitalicia, la voz de Chile para toda América, da comienzo a su programa matinal. La música tuvo un rol principal en esos primeros años en programas como Audiciones, que se transmitía en vivo desde el Teatro Condel de Valparaíso, en un esfuerzo técnico tremendo para la época. Los programas infantiles también tenían números musicales, coros y jingles cantados en vivo. Y ya a mitad de los años 40, el espacio juvenil de los domingos eran los bailables rococó. Gran audiencia tenía también en aquellos años el folclore. Pasaban por los estudios de Cooperativa Vitalicia Luis Bahamondes, Raúl Videla o las hermanas Estela y Margot Loyola. Por aquella calle viene una guitarra de plata. Rayén Quitral se está despidiendo esta noche de sus fervorosos admiradores. Admiradores que la han seguido a través de este programa que está También se presentó en los auditorios de Cooperativa Rayén Quitral, la soprano de origen mapuche que entre los 40 y los 60 alcanzó fama en los principales teatros del mundo. Nuestro primer invitado en este capítulo es un reconocido cantautor chileno, ganador del Festival de Viña en 1978, figura fundamental de la música chilena, Fernando Viergo. Cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida. La radio fue decisiva en mi formación musical. Cuando hablamos de la radio era la conexión que en el caso mío, como el chico viviendo en una barriada en las orillas de Santiago, mi percepción de la vida y del mundo mucho tenía que ver con lo que yo estaba oyendo ahí. Toda la información, la construcción, el imaginario del planeta, del mundo de los años 60 hacia adelante, estaba en la radio. Musicalmente, ni hablar. O sea, gran parte de lo que compongo hoy día yo me doy cuenta que tiene que ver mucho con lo que yo oí en todos esos años. Entonces, mi construcción como músico popular, la escuela que tuvo, que alimentó mis sueños y todo, fue la radio. O sea, de eso no hay duda alguna. Especialmente gente de mi generación, cuando no existían las escuelas de música popular ni nada parecido, y a uno no se le hubiera ocurrido ni a mandar a un conservatorio ni nada. La mayor parte de los músicos vinimos de la radio, de la cuneta y de la escuela, del liceo. De hecho, recuerdo mi verano de los 13 años que el viejo Pascuero me regaló una radio a pila, que la conservo hasta el día de hoy, una marca conocida. La radio, ni hablar. Sé que Radio Cooperativa cumple 90 años. Fíjate que es simbólico. 90 años es precisamente el año que partió Gardel, el año que murió Carlos Gardel, que si hay una figura emblemática de la música popular de habla hispana, quizá el padre de todos, Carlos Gardel, falleció precisamente en Medellín hace 90 años. Así que yo en este aniversario de Cooperativa y en este aniversario, de la partida de Gardel, también le mando un abrazo enorme a toda la gente de la Radio Cooperativa, con que tengo un vínculo de tantos años, tantos amigos, así que infinitamente agradecido y nada, el medio de mayor credibilidad, etcétera, etcétera. La radio es extraordinaria. En los años 40 llegó a Cooperativa Vitalicia un nombre esencial de la radio en Hispanoamérica, Raúl Matas, uno de los precursores de los programas de disc jockeys y quien además introdujo las listas de éxitos. Estaba yo de vacaciones de invierno en Los Lagos y recibí un telegrama de un hombre muy querido por mí, Raúl Lara Delfín. Me puso un telegrama: urgente, preséntate mañana, 10 de la mañana, Radio Cooperativa. Valdemar Christensen era radiocontrolador en aquellos años. Grabaciones no había nada más que en acetato. Acetato se llama
un disco de una base de aluminio y una capa de acetato, una cosa como alquitrán, delgadita. Entonces esos discos los fabricaban en Estados Unidos, los vendían acá a Chile. Los discos eran de un material que no era muy bueno, una especie de cartón con una capa de acetato, y muchas veces nos quedamos con el pedazo de disco en la mano. Algunos de los programas de disc jockey más recordados en Cooperativa son el Tocadiscos con Julio Gutiérrez a partir de los años 50 o el show de Ricardo García en los 60. Muy buenas tardes, bienvenidos al show internacional de los grandes éxitos del disco aquí en Cooperativa. Estamos saboreando... Ricardo García fundaría años más tarde el sello Alerce y se transformó en uno de los primeros animadores del Festival de Viña. A propósito, otro histórico que pasó por Cooperativa antes de Viña fue Antonio Bodano. Ahora comienza el resumen musical de lo más importante de 1974. Mes a mes, el título que obtuvo la mayor votación en Cooperativa, la Radio Grande. Ya para el mes de septiembre. Y los recuerdos los acapara un título que indiscutiblemente está en lo mejor de 1974. El grupo de Hughes Corporation era número 1 con Mueve el Bote. So I'd like to know where you got the notion. Eran los últimos años de la época de los grandes auditorios. Era la época de programas como el Bingo Show. Se visten de gala una vez más en Cooperativa para recibir a un astro de categoría mundial. Damas y caballeros, Hervé Villard. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Música inolvidable. Pequeño bolso verde. En los años 80 la radio enfrentaba el reto de contar los hechos y lo que estaba ocurriendo en el país. Y así como en varias oportunidades la dictadura censuró la actividad informativa de Cooperativa, esa censura también llegó a la música. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando. Esta es Cecilia Echenique. Bueno, nosotros de alguna manera vivimos censurados, o sea, nosotros cantamos en el Café del Cerro, en algunos lugares, incluso amparados por la iglesia en ese minuto, que estaba muy comprometida, ¿no? con la disidencia. Así que acceso a las radios, mi primer acceso a la radio fue a través de La Cigarra y a través de la radio cooperativa, o sea, de alguna manera esa canción que se hizo tan famosa traspasó las fronteras de la misma radio y fue una cosa muy linda, ¿no? Que se convirtió en una canción tan querida que a las otras radios quisieron tenerla porque le servía para su ranking. Pero como te digo, claro, para nosotros tener acceso, yo estaba en una lista negra, me acuerdo en Roberto Bravo que quiso dar en un programa, hacer como el concierto y sus amigos, lo que hacía, ¿no? En el Teatro Oriente en esa época, quiso hacerlo en el Canal 13 y me llama y me diciendo, oye, no te voy a poder invitar, me dice, porque tú estás en la lista negra. Y yo decía, ¡oh! Bueno, era así, era nuestra realidad, pero también eso de alguna manera nos daba una alegría que estábamos en el camino correcto, por así decirlo. Después de un año bajo la tierra, igual que escuchamos al músico Ángel Parra Orrego, guitarrista de Los Tres. La radio cooperativa era la única ventana que teníamos para descargarnos de tanta censura y que se atrevió a hacer cosas increíbles junto a la Vicaría de la Solidaridad y sin miedo, una radio sin miedo, una radio fundamental dentro de nuestra cultura. Yo no sé cómo sobrevivió por la fuerza que le dio el pueblo a la radio. A partir de los próximos 30 segundos, todo Chile se conecta con Radio Cooperativa para conocer toda la información de la visita del mensajero de la vida, Por santidad del Papa Juan Pablo II,
ha besado el suelo chileno. Efectivamente, el Papa Móvil avanza a gran velocidad por la calle Merced, a gran velocidad para este tipo de vehículos, mientras centenares de personas que habían permanecido correctamente en sus puestos esperando verlo. Voces sin Fronteras fue un disco muy especial, una producción encabezada por Radio Cooperativa que en 1987 reunió a artistas de Chile y Argentina en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II. Además hubo un vínculo hermoso cuando vino el Papa Juan Pablo II, en un tiempo muy crítico y complejo. La radio organiza un disco que se llama, y prepara un disco que se llama Voces sin Fronteras, con 9 artistas argentinos, 9 artistas chilenos que nos sumamos, grabamos juntos este disco, hicimos el tema principal junto a Piero, y luego nos compartimos un artista chileno, un artista argentino, y cantamos esto, y luego lo estrenamos en el Estadio Nacional. Y eso fue un periodo de unos 6 meses que trabajamos intensamente, nos reunimos, algunas de estas reuniones fueron en mi casa, con todo, recuerdo con mucho cariño ahí a Gustavo Díaz, a Marcelo Zúñiga en aquellos años en fin, después de este periodo extraordinario donde la radio jugó un papel histórico, en el sentido de que eran cientos de miles de personas que estaban conectadas a un hilo conductor, de alguna u otra forma, a una sensibilidad que ni era radical ni nada que se le pareciera, simplemente la radio era la voz de las personas que no se podían conectar porque no existían otras formas de hacerlo, ni existían las plataformas que existen hoy. Entonces, creo que la radio cooperativa ha jugado un rol decisivo no solamente en la radiotelefonía chilena, sino en la formación de una cultura, no solamente la música popular, sino también una cultura de apego a la información, al respeto, a los derechos humanos, al servicio de la comunidad en los momentos más críticos, de las tremendas urgencias y tal. Tengo un respeto y una admiración profunda por la historia de esta radio. Creo que el proyecto de Voces sin Fronteras, donde me convidaron a participar y además me invitaron a cantar una canción con León Gieco, que era un ídolo para mí en ese minuto, y un ídolo inalcanzable, y tener la suerte de poder grabar la cigarra dúo con él, también marcó, yo creo que un antes y un después en mi carrera. Y de alguna manera se generó una amistad con los artistas. Fue una experiencia, yo creo que maravillosa para todos los que participamos ahí, y nos recordamos con mucho cariño y con mucha tristeza por algunos como Gervasio, ¿no? Que fuimos tan cercanos y bueno, y hoy día no está, y todos sabemos que no fue una muerte accidental la de su muerte, ¿no? Y este es Gervasio en 1987. Fui la segunda persona en enterarme, después de Fernando Viergo. Me contó la posibilidad de que podía hacerse una producción que yo, en honor a la verdad, no pensé que se hiciera, porque una producción tan grande es altamente costosa y además hay que reunir todas las piezas de este ajedrez. Pero una vez que vi que empezaron, digamos, a familiarizarse con la idea, y yo también me fui metiendo, fuimos componiendo canciones también, realmente me fui dando cuenta de que poco a poco la cosa caminaba, digamos. Y posteriormente, en una conversación que tuve con Piero por teléfono, el Tano me contó que realmente estaba muy entusiasmado, él desde Buenos Aires, con la idea. Y yo, que lo conozco, realmente me di cuenta de que la cosa, en ese momento, la cosa caminaba. En cuanto a tu participación como autor, ¿cómo fue la creación del tema Padre Nuestro? Porque te vimos componiendo en el parque, en tu casa en Colina, en la radio, en los estudios. ¿Qué era lo que pasaba con esa canción? Claro, es que, bueno, era una canción un poco hecha para todos, ¿no es cierto? En principio yo la hice para que la cantáramos todos juntos. De repente apareció Marcelo Zúñiga con la grabación hecha con la Mónica Pozzi. Casi me caigo de espalda, porque la verdad que la niña canta muy bien, ¿no? Yo creo que ella le dio otro carácter a la canción, y además yo me quedé muy contento, ¿no? Porque la niña la canta muy bien. Y la producción ha sido impecable. Yo creo que no conozco ningún long play que tenga la importancia de ¿no? José Luis Lewinson, usted está en el Estadio Nacional y todo Chile lo escucha a través de Cooperativa. Aquí continúa, Sergio, el espectáculo Voces sin Fronteras. Voces sin Fronteras se presentó en vivo ante el Papa en el Estadio Nacional. Sin embargo, la dictadura impidió que los artistas argentinos viajaran al país. En solidaridad,
sus pares chilenos subieron al escenario, pero no cantaron. Hicieron acto de presencia en el escenario mientras se emitía la música grabada. Debemos hacer notar que los artistas no cantan, sino que hacen acto de presencia en el escenario. ¡Cómo duele la injusticia! En el marco de Voces Sin Fronteras, varios de los músicos que participaron en la producción comenzaron a reunirse en los estudios de Cooperativa en la calle Antonio Belet de Providencia. Poco a poco, dicen, la radio comenzó a transformarse en un refugio. Lo que pasa es que se generó toda una amistad y eso fue muy bonito porque habían artistas también de distintas generaciones, ¿no? Participando que quizás antes no teníamos la ocasión de estar juntos. Y este trabajo nos unió, y yo creo que la cooperativa fue siempre como nuestra casa. Yo creo que muchos artistas lo sentimos así de siempre. Uno llegaba sin golpear, ¿no? Uno se sentía realmente en una casa, una acogida tremenda de la radio. Y se acabó la dictadura. Los años duros quedaban atrás y en 1990 Serrat regresaba con 2 llenos en el Estadio Nacional, con transmisión especial de Radio Cooperativa. Si nos detenemos sencillamente a contar, por ejemplo, 1973, 1974, Señoras y señores, muy buenas noches. 1977, desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile, una emisión extraordinaria de Radio Cooperativa. Por 1980, 1981, 1982, en esta jornada 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. Fíjese usted lo largo que se ha hecho esto. Que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Señoras y señores, jóvenes de Chile, les habla Sergio Campos desde la cabina central de Radios Cooperativa y la más importante red de emisoras. Desde Chile, un abrazo a la esperanza. Meses más tarde, en octubre del mismo año, otra transmisión histórica. Desde Chile, un abrazo a la esperanza. Cooperativa volvió al Nacional para poner al aire el concierto de Amnistía Internacional, con artistas de la talla de Bruce Springsteen, Sinead O'Connor, los New Kids on the Block, Tracy Chapman y Sting, entre otros. Porque están aquí bailando Las mujeres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, conducidas por Peter Gabriel, han subido al escenario y es un momento intensamente sobrecogedor cuando Sting sigue cantando este tema de homenaje a las víctimas de la represión. A partir de este instante, usted tiene libre acceso al festival. La Ruta de la Gaviota, nuestra sección favorita en la pre-festivalera de Libre Acceso en Cooperativa, que además sirve para darle la bienvenida a Pablo Aranzáez y Cecilia Rovaretti, que ya están con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Quieren saber de qué qué se se imaginó trata alguna la vez Ruta de la que de conductor de noticias y a llegar acá a ser parte del festival? No, yo quería ser animador del Festival de Viña, pero se pasó el cuarto de hora ya. Pero es una exposición... Y así, Cooperativa ha sido parte de la historia de nuestra música y lo sigue siendo. Galardonada por la SSD como radio fundamental de la música chilena, hoy además con Dulce Patria, una radio online que transmite 24 horas de acordes nacionales, también organizando conciertos y otorgando espacios a artistas nacionales. Yo creo que ha sido fundamental, o sea, yo creo que de alguna manera todos los proyectos de apoyo a la música chilena que ha tenido la cooperativa no ha sido solo fundamental para mí, sino yo creo que para todos los artistas chilenos. Siempre fue una radio comprometida.
O sea, es una radio no solo en la música, sino comprometida con la verdad, que creo que es lo que hace que la radio hasta el día de hoy tenga esa valorización tan importante en todo el público. Así que nada, un abrazo muy grande a Radio Cooperativa en estos 90 años. Nada queda para el centenario. Yo cumplo 50 años cantando, así que nada, me sumo a este abrazo inmenso que yo creo que es colectivo de millones y millones de personas que somos seguidores, muy agradecidos siempre de Radio Cooperativa. La Radio Cooperativa siempre también ha estado apoyando conciertos masivos de grupos populares chilenos, como los Yapu, como los Jaiba y también artistas extranjeros, pero siempre con una impronta de defender la música chilena. Y yo creo que, al contrario de como mucha gente piensa, la radio está destinada a crecer respecto a la televisión. En pandemia yo creo que se fortalecieron las radios y el apoyo a la música chilena es fundamental, o sea, a la música de Los Tres, a la música de la Francisca Valenzuela y de todos los artistas que suenan ahí, y en la radio Dulce Patria. Ahora también están los podcasts, que también hacen muchas cosas interesantes. Ahora está abarcando cada día más cosas, así que es muy bonito el trabajo que se está desarrollando. Ángel, y hablando de música, en 2018 a ti te llegó un encargo bastante especial. Para los que no saben, las cortinas, la música de todos los programas de la cooperativa las compuso Ángel Parra. Básicamente tuviste que reeditar los clásicos tambores de la cooperativa. ¿Cómo enfrentaste ese trabajo? Me sentí muy honrado cuando se me puso este desafío enorme. Me sentí también abrumado por la responsabilidad y escuché cada palabra no solamente del director, sino que cada palabra de un grupo de, yo creo que no menos de 10 personas que me dieron opinión desde adentro de la radio de cuáles eran los objetivos a seguir. Yo no fui a mostrar mis talentos, sino que yo fui a poner al servicio mi trabajo, y también fue algo que fluyó más o menos bien, pero fueron meses y meses de trabajo, no fue bastante intenso. Yo creo que es una de las experiencias en que más aprendí en mi carrera como compositor. Así que es muy emocionante para mí que la radio cumple 90 años y sigue siendo la misma radio interesante, que conserva el deporte de una manera como se hacía, tradicionalmente conserva la línea editorial, y eso es lo que la gente quiere escuchar. Así que muy feliz de que siga cumpliendo años. Yo escuchaba el programa El Tocadisco, que lo dan en la tarde, conducido por Julio Gutiérrez, y hasta el día de hoy yo es la única radio que escucho. Creo que la oferta que ha ido marcando la cooperativa ha ido satisfaciendo nuestras necesidades como familia. Y te digo, mi señora es mucha más fanática que yo de información y entretención. Aquí en mi casa me molestan porque hay varios como radio o teléfono en la casa y en todas partes está la cooperativa. Se suben al auto y está la cooperativa. Me molestan. Escucho mucho. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años, Cooperativa junto a ti. En el próximo capítulo, el diario de Cooperativa está llamando.